Bienvenidos, comunidad de Misterio Paranormal. Gracias por estar nuevamente aquí, escuchando estas impactantes historias de milagros de la Santa Muerte. Este es un espacio donde lo inexplicable se hace presente, donde los testimonios reales cobran vida y donde cada relato puede cambiar tu forma de ver lo desconocido. Te invito a que te pongas cómodo, baja la luz, relájate y si puedes, trae una taza de café bien caliente. Porque lo que estás a punto de escuchar no es cualquier cosa. Son historias que fueron enviadas a nuestro correo personal, vivencias que marcaron a quienes las experimentaron y que hoy llegan hasta ti. Prepárate, porque comenzamos. Hay cosas que uno hace sin pensar demasiado, sin medir las consecuencias, sin preguntarse qué va a pasar después. Yo soy de las personas que siempre analizan todo, que duermen poco porque la cabeza no para, que revisan 2 veces si cerraron la llave del gas antes de salir. Soy así desde chica, pero esa noche no pensé, solo actué, y creo que por eso todo cambió. Vivo en Tepito desde que tengo memoria, en la calle Peralvillo, a 2 cuadras del mercado, una vecindad de esas que huelen a humedad y a comida al mismo tiempo, donde las paredes guardan décadas de ruido ajeno. Mi mamá nació aquí, mi abuela también. Hay algo en este barrio que te mete en los huesos y ya no te suelta, aunque a veces quisieras que te soltara. Trabajo en una papelería sobre Eje 1 Norte, la que está junto a la farmacia Guadalajara. Llevo 6 años ahí. El dueño se llama Don Aurelio, un señor chaparro con bigote blanco que nunca te da las gracias, pero tampoco te regaña si llegas 5 minutos tarde. Con eso me conformo. Mi nombre es Remedios Salinas Fuentes. 34 años, sin hijos, con una gata que se llama Piloncillo y que duerme más que yo. Esa era mi vida antes de todo esto. Sencilla, predecible, un poco sola, si soy honesta, pero no de una soledad que duele. Era más bien una soledad que uno elige, que construye ladrillo por ladrillo sin darse cuenta. El problema tenía nombre y apellido. Gustavo Rendón Mesa, mi vecino del cuarto de enfrente. Llegó a la vecindad hace como 3 años, con una moto vieja y 2 cajas de cartón. Desde el primer día me pareció raro, de ese raro que no puedes explicar, pero que te hace cruzar la calle cuando lo ves venir. Tiene como 40 años, trabaja de no sé qué en el mercado y tiene esa forma de mirarte que te hace sentir que estás haciendo algo malo, aunque estés simplemente caminando a tu cuarto. Al principio fueron cosas pequeñas, que si me dejaba el candado abierto y decía que había sido él sin querer, que si la ropa que tendía amanecía tirada en el suelo, que si cuando llegaba tarde en la noche escuchaba sus pasos detrás de mí en el pasillo, y cuando volteaba él estaba ahí parado nomás viéndome, sin decir nada. Una vez le dije a doña Consuelo, la señora que cuida la entrada, que me estaba poniendo nerviosa ese hombre. Ella me dijo que era inofensivo, que así era, que no me preocupara, pero doña Consuelo dice eso de todo el mundo. Para ella, hasta el diablo sería inofensivo si le traía tamales en Navidad. Con el tiempo, las cosas se fueron haciendo más pesadas. Empezó a dejarme notas, papelitos doblados por debajo de la puerta, sin firma, pero yo sabía quién los ponía, porque nadie más en esa vecindad tenía por qué escribirme. Las notas no decían nada amenazante, eso era lo más perturbador. Decían cosas como, te vi hoy en la papelería, o traía suéter azul, o ¿a qué hora llegas mañana? Nada que yo pudiera llevarle a alguien y decir, mira, esto es una amenaza. Pero que te digan que te vieron, que describan lo que traías puesto. Sin que tú lo hayas invitado a que te vea, eso tiene un nombre, aunque la ley no siempre lo reconozca. Mi amiga Nadia Estrada me dijo que fuera al Ministerio Público. Nadia y yo nos conocemos desde la secundaria. Ella vive en Tepito también, en Matamoros, y es de esas personas que siempre tienen la energía que a mí me falta. Fue con su exnovio, fue con su jefe cuando le quiso bajar el sueldo, fue cuando le robaron la bicicleta.
Nadia va al Ministerio Público, como yo voy a la tienda. Le hice caso, fui. El oficial que me atendió me escuchó con cara de que tenía mejores cosas que hacer, escribió algo en una hoja y me dijo que sin pruebas contundentes no podían hacer nada, que si había violencia física, que volviera. Salí de ahí sintiéndome más sola que cuando entré. Mi hermano Beto Salinas, que vive en Ecatepec con su esposa y sus 2 hijos, me ofreció que me fuera a vivir con él un tiempo. Pero yo no quería huir. No de mi propia casa, no de la casa donde me crié, donde está el cuarto de mi mamá aunque ella ya no esté, donde conozco cada grieta del techo y cada sonido de la noche. Irse se me hacía darle la razón a Gustavo, dejarle el espacio libre para que siguiera siendo lo que era, sin que nadie lo molestara. Fue en octubre, creo, o a finales de septiembre, no recuerdo bien. Las fechas se me mezclan cuando pienso en esa época, como si el tiempo hubiera estado acomodado de otra manera. Yo venía las 8 de la noche, y al entrar a la vecindad lo vi parado en el pasillo, junto a mi puerta. No estaba haciendo nada, solo estaba ahí. Me miró, sonrió con esa sonrisa que no llega a los ojos, y me dijo buenas noches, con una voz tranquila que me revolvió el estómago. Entré a mi cuarto, cerré con llave, puse la cadena y me senté en la cama sin encender la luz. Piloncillo se subió a mi regazo y yo la abracé sin saber muy bien por qué. Esa noche no dormí. Estuve pensando en mi mamá, que murió hace 4 años de un infarto silencioso, de esos que no avisan. Pensé en lo que ella decía siempre, que algo la preocupaba, que uno nunca está solo, que hay fuerzas que nos cuidan aunque no las veamos. Mi mamá no era muy religiosa en el sentido tradicional. No iba todos los domingos a la iglesia ni rezaba el rosario en voz alta. Pero tenía su altar, chiquito, en un rincón de su cuarto, con una veladora blanca y una figura que ella nunca me dejó tocar cuando era niña. La niña blanca, le decía, la Santa Muerte. Después de que ella murió, yo guardé la figura en una caja, no por miedo ni por rechazo, sino porque no sabía qué hacer con ella. No sentía que era mía. Pero esa noche la fui a buscar. Abrí la caja que tenía en el closet, debajo de cobijas viejas, y la saqué. Era pequeña, de unos 20 centímetros, blanca, con su túnica larga y su guadaña. Los ojos vacíos, como siempre me habían parecido vacíos. Pero esa noche no me pareció vacía. Me pareció que estaba esperando. No sé rezar bien. No tengo el ritual aprendido ni las palabras exactas. Mi mamá nunca me lo enseñó. Creo que guardaba eso para ella sola. Así que hablé como hablo con la gente, en voz baja, casi susurrando, como si no quisiera que me oyera nadie. Le dije que estaba cansada, que tenía miedo, que no quería que Gustavo Rendón me siguiera haciendo daño. No le pedí que lo matara, quiero que quede claro eso. No le pedí nada malo para él. Solo le pedí que se fuera, que dejara de estar en mi vida, que desapareciera de mi camino. Encendí la veladora que había en la caja con la figura, una pequeña de color blanco, y me quedé dormida con la luz parpadeando en el cuarto. Los primeros días no pasó nada. O bueno, pasó que yo estaba más pendiente de todo, que miraba el pasillo antes de salir, que escuchaba los pasos del otro lado de la pared. Gustavo seguía ahí. Lo veía en las mañanas, lo oía en las noches. Pensé que había sido una tontería, que me había dejado llevar por el agotamiento y por el recuerdo de mi mamá. Guardé la figura otra vez, no en la caja, sino en el buró. No sé por qué tomé esa decisión, simplemente la puse ahí. Fue como 2 semanas después, cuando Nadia me llamó con una voz rara. Me preguntó si había sabido algo de Gustavo. Le dije que no, que para qué iba yo a saber algo de él. Me dijo que doña Consuelo había comentado que hacía 3 días que no lo veía, que su cuarto estaba cerrado, que la moto seguía afuera, pero él no aparecía.
Pensé que había salido de viaje, que a lo mejor tenía familia en algún lado. No le di importancia. Una semana más pasó. La moto seguía ahí. El cuarto seguía cerrado. Doña Consuelo empezó a preguntar a los otros vecinos. Nadie sabía nada. Nadie lo había visto salir con maletas. Nadie lo había escuchado hablar de que se iba a ir. Simplemente, un día estaba y otro día no estaba. Llamaron al dueño de la vecindad que vive en Iztapalapa, y él mandó a alguien a abrir el cuarto. Todo estaba en su lugar. La ropa, los zapatos, los pocos muebles que tenía, como si hubiera salido a comprar cigarros y no hubiera regresado. Yo estaba en el trabajo cuando me contaron eso. Don Aurelio me lo dijo porque él también vive en Tepito y las noticias corren rápido en el barrio. Me lo dijo como quien cuenta algo curioso, sin darle mucho peso. Pero a mí se me fue la sangre a los pies. Tuve que agarrarme del mostrador. Don Aurelio me preguntó si estaba bien, y yo le dije que sí, que me había mareado, que no había desayunado bien. Nadia vino a visitarme al día siguiente. Nos sentamos en mi cuarto a tomar café, y ella habló de Gustavo como si fuera un caso policíaco interesante, con esa energía suya de siempre, que si se lo habían llevado, que si debía dinero, que si tenía problemas con gente del mercado. Yo la escuché sin decir mucho. En un momento ella miró el buró y vio la figura. No dijo nada por unos segundos. Luego preguntó si era de mi mamá. Le dije que sí. Ella asintió, tomó un sorbo de café y cambió el tema. Hubo investigación. Supongo que la llaman así, aunque en este barrio las investigaciones no siempre llegan a mucho. Vinieron 2 policías a preguntar a los vecinos, a los del mercado, a los conocidos de Gustavo que pudieron encontrar. Nadie sabía nada. A mí también me preguntaron, como vecina cercana. Les dije la verdad en todo excepto en una cosa. Les dije que no habíamos tenido ningún conflicto, que era un vecino normal, que no sabía nada. No sé por qué mentí en eso. O sí lo sé, pero me cuesta reconocerlo. Mentí porque tenía miedo de que alguien hiciera una conexión que no era una conexión real. Mentí porque lo que yo había hecho era solo hablar en voz baja frente a una figura pequeña, y eso no tiene nada que ver con que un hombre desaparezca. La lógica me decía eso. Me lo sigue diciendo. Pero la lógica no duerme en mi cuerpo. La lógica no es la que se despierta a las 3 de la mañana, escuchando pasos en el pasillo que ya no son suyos porque él ya no está, y sin embargo los escucho. No siempre, no todas las noches, pero hay noches en que el pasillo suena como sonaba cuando él caminaba, ese paso un poco arrastrando, y yo me quedo quieta en la cama con los ojos abiertos, esperando que se detenga. Beto vino a visitarme unos meses después, en diciembre, para las fiestas. Lo noté diferente conmigo, más callado, como si estuviera midiendo las palabras. En un momento, cuando estábamos solos mientras su esposa bañaba a los niños, me preguntó si estaba bien. Le dije que sí. Me preguntó si me sentía tranquila en la vecindad ahora que ese tipo ya no estaba. Así lo dijo. Ese tipo. Yo le pregunté cómo sabía de Gustavo y me dijo que Nadia le había contado. Nadia y Beto nunca se han llevado bien del todo, pero se hablan por mí. Me preguntó si yo sabía algo de lo que le había pasado. Lo miré a los ojos y le dije que no. Él me sostuvo la mirada un momento y luego asintió. No volvimos a hablar del tema ese día. La figura sigue en el buró. A veces le cambio la veladora cuando se acaba, a veces no. No le he vuelto a pedir nada. No porque tenga miedo exactamente, sino porque siento que ya tuve mi turno, y pedir más sería no entender cómo funcionan esas cosas. Mi mamá nunca pedía mucho. Le dejaba las veladoras encendidas, le ponía agua fresca a veces y eso era todo. Creo que ella entendía algo que yo todavía estoy tratando de entender. Lo que no puedo quitarme es la pregunta. No la de si fui yo, porque yo sé que yo no hice nada. Yo solo hablé. Lo que me persigue es la pregunta de si importa la diferencia, si hay una línea entre pedir y provocar, y si esa línea es tan clara como uno quisiera que fuera.
Gustavo era un hombre que me hacía sentir en peligro en mi propia casa. Eso es real. Su desaparición me dio paz, eso también es real. Pero hay noches en que esa paz se siente incómoda, como ropa que no te queda del todo bien, aunque sea tuya. Don Aurelio me preguntó una vez, de manera casual, si había escuchado algo nuevo sobre el vecino desaparecido. Le dije que no. Él me dijo que estas cosas pasan, que Tepito es así, que la gente llega y se va, y no siempre deja explicación. Tenía razón, supongo. Aunque su tono era el de alguien que ya había archivado el asunto. Yo no lo he archivado. No sé si voy a poder archivarlo. Piloncillo duerme en el buró ahora, junto a la figura. Antes nunca se subía ahí. Empezó a hacerlo como un mes después de que Gustavo desapareció. Se enrosca junto a la niña blanca y duerme horas, con ese ronroneo que tienen los gatos cuando están completamente tranquilos. Yo la veo desde la cama, y a veces pienso que los animales saben cosas que nosotros tardamos en procesar, que perciben lo que está en un espacio, aunque no puedan nombrarlo. Esa noche volví a casa caminando despacio, aunque hacía frío. Necesitaba que el aire me despejara la cabeza. Entré a la vecindad sin mirar el cuarto de Gustavo, pero sí lo sentí al pasar. Ese silencio distinto que tiene un espacio cuando ya no hay nadie dentro. No el silencio de cuando alguien duerme, el otro silencio, el que no respira. Me senté frente al buró donde estaba la figura de mi mamá. No encendí la veladora esta vez, solo la miré. Y lo que sentí no fue alivio, que es lo que uno esperaría sentir cuando aquello que te asustaba desaparece. Sentí algo que no tengo nombre para nombrarlo bien. Era como cuando uno recibe exactamente lo que pidió y se da cuenta de que pedir tiene un peso que no había medido. Hace poco, caminando por el mercado, vi a una señora que vendía veladoras de colores y figuritas de la Santa Muerte en un puesto pequeño. Me detuve sin querer. Ella me miró con esa calma que tienen las personas que llevan mucho tiempo en el mismo lugar. Me preguntó si necesitaba algo. Le dije que no, que solo estaba mirando. Ella asintió y siguió acomodando sus cosas. Antes de irme me dijo, sin que yo le hubiera preguntado nada, que la niña siempre escucha, que eso es lo importante, que uno pide y ella escucha y lo demás ya no depende de uno. No sé si eso me alivió o me inquietó más, las dos cosas al mismo tiempo, creo. Que algo te escuche siempre es un consuelo y siempre es un peso. Depende del día. Gustavo Rendón Mesa nunca apareció. Eso lo sé porque Nadia sigue en contacto con doña Consuelo y me habría dicho algo. El cuarto lo rentaron a otra persona 3 meses después, una chica joven que estudia en el Politécnico y que llega tarde y sale temprano y no molesta a nadie. A veces la saludo en el pasillo y me da los buenos días con una sonrisa rápida. Es un saludo normal, uno de esos que no tienen ningún peso detrás. Yo sigo en la papelería. Sigo viviendo en Peralvillo. Sigo durmiendo en el mismo cuarto donde dormía mi mamá. Porque cuando ella murió, lo natural fue quedarme en el suyo, que es más grande y tiene ventana a la calle. La figura está en el buró. Piloncillo está junto a la figura. Algunas noches el pasillo suena como sonaba antes, y yo me quedo quieta hasta que para. Otras noches hay un silencio tan completo que tampoco me deja dormir bien, aunque no sepa exactamente de qué. A veces pienso que mi mamá sabía cosas que no me enseñó a propósito, que guardó ciertas cosas para ella porque sabía que hay conocimientos que tienen un costo y que ese costo lo paga quien los usa, no quien los transmite. Que me dejó la figura pero no las instrucciones, porque las instrucciones no se enseñan, se aprenden solos o no se aprenden. No sé si lo que pasó fue un milagro. La palabra milagro me suena a algo luminoso, a música de fondo, a cierre limpio. Lo que yo viví no fue así. Fue oscuro y silencioso y dejó una textura rara en las cosas, como cuando tocas una tela que parece suave, pero tiene algo áspero por dentro que no ves. Pero mi vida cambió. El miedo que cargaba todos los días desapareció junto con él, y eso, aunque no sé cómo nombrarlo bien, aunque me quite el sueño algunas noches, es algo que no cambiaría. La veladora en el buró sigue encendida. Piloncillo ronronea. Afuera,
En Peralvillo, el barrio hace sus ruidos de siempre. Una moto, una radio, alguien que habla fuerte 2 cuartos más allá. Tepito de noche es así, ruidoso y vivo y lleno de cosas que uno no entiende del todo, pero aprende a vivir con ellas. Apago la luz y me acomodo en la cama. La veladora hace sombras pequeñas en el techo. Las miro hasta que se me cierran los ojos. Y en ese momento, justo antes de dormirme, cuando la cabeza ya no piensa bien y el cuerpo ya se dio, a veces siento que hay algo en el cuarto que no soy yo ni es Piloncillo. No lo siento como amenaza, no exactamente. Lo siento como presencia, como cuando alguien está sentado en el mismo cuarto que tú, aunque no hagan ruido. Como si algo se hubiera quedado, como si algo estuviera esperando, sin prisa, sin urgencia, a que yo entienda lo que todavía no entiendo. Yo nunca fui de los que le piden favores a nadie, ni a la familia, ni a los amigos, y mucho menos a algo que no puedo ver. Eso lo aprendí de mi mamá, que decía que pedir es abrirle la puerta a la deuda, y las deudas siempre cobran con intereses. Pero hay momentos en que uno toca fondo de verdad, no ese fondo que uno exagera cuando está amolado, sino ese otro fondo donde ya no hay drama, solo silencio, un silencio frío que te dice que ya se acabaron las opciones. Yo llegué ahí un martes de febrero en Tepito, Ciudad de México, con 200 pesos en la bolsa y 3 meses de renta sin pagar. Me llamo Rodrigo Escamilla. Tengo 34 años. Trabajo, o trabajaba, en una vulcanizadora sobre la calle Tenochtitlan, cerca del mercado. El dueño se llamaba don Aurelio Sandoval, un hombre de como 60 años, chaparrito, con las manos tan callosas que parecían de otro material que no era piel. Don Aurelio no era mal hombre, pero tampoco era bueno. Era de esos que te dan trabajo y con eso creen que ya te hicieron el favor más grande de tu vida. Cuando me dijo que iba a cerrar el negocio por problemas con la delegación, lo hizo un viernes en la tarde, casi de pasada, como quien comenta el clima. Ya sabe, Rodrigo, las cosas están difíciles, y ya, sin liquidación, sin nada, solo un apretón de manos que me dejó con olor a hule quemado en los dedos toda la noche. Mi cuarto lo rentaba en una vecindad sobre Aztecas, a media cuadra de la plaza. Era chico, con una ventana que daba a un pasillo donde siempre había ropa tendida de alguien más. La señora Consuelo Viramontes era la dueña de la vecindad, una mujer de como 50 y tantos que usaba bata todo el día y tenía una forma muy particular de tocarte la puerta. 3 golpecitos secos, iguales, sin urgencia, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Pero tú no. Cuando me atrasé en la renta por primera vez, esos 3 golpecitos cambiaron de significado para mí. Ya no eran un sonido, eran una presión en el pecho. En la vecindad vivía también Fermín Torres, que ocupaba el cuarto de junto al mío. Fermín era de Oaxaca, vendía chicharrón en un puesto ambulante en la Lagunilla los fines de semana, y entre semana hacía quién sabe qué. Era flaco, con un bigote que nunca terminaba de crecer, y tenía el hábito de silbar mientras cocinaba. Silbaba siempre la misma melodía, una que yo nunca pude identificar pero que se me quedaba en la cabeza durante horas. Éramos vecinos sin ser amigos, de esos que se saludan, a veces comparten una cerveza pero no saben el apellido del otro hasta que hay un problema. El problema llegó cuando yo llevaba 3 semanas sin trabajo y sin prospecto real de encontrarlo pronto. Ya había ido a 2 talleres mecánicos, a una lavandería industrial, hasta a un puesto de tortas donde el dueño me miró de arriba abajo y me dijo que ya tenían gente. Fermín me vio una tarde sentado afuera del cuarto, mirando la pared, y sin que yo le dijera nada me preguntó si estaba bien. Le dije que sí, que solo estaba cansado. Él asintió, entró a su cuarto y al rato salió con 2 cervezas. «Tómatela», me dijo. Y eso fue todo. No hubo consejo, no hubo pregunta de más. A veces eso vale más que un discurso. Fue Fermín quien me habló de ella por primera vez. No con dramatismo, no como si fuera un secreto ni una revelación. Lo dijo así como dice uno que hay un taquero bueno en tal esquina.
Hay una señora en Tepito que tiene un altar de la Santa Muerte. Dicen que si le pides de corazón te ayuda. Yo no dije nada. No me reí ni lo contradije. Fermín no era hombre de inventar cosas, y yo en ese momento no estaba en posición de descartar nada. No fui esa noche, tampoco la siguiente. Estuve como una semana dándole vueltas en la cabeza, diciéndome que eso era para gente desesperada, que yo todavía podía resolver las cosas solo. Pero los 3 golpecitos de la señora Consuelo siguieron sonando, y mi bolsa siguió adelgazando, y una mañana me desperté, y me di cuenta de que había soñado con el sonido de monedas cayendo al piso, y que en el sueño yo las recogía, pero siempre había una más lejos y otra más lejos, y nunca terminaba de juntar nada. Le pregunté a Fermín la dirección. Me dijo que era sobre la calle López Rayón, en una vecindad de Portón Verde, que preguntara por la señora Remedios. Fui un jueves por la tarde. El cielo estaba de ese color gris sucio que tiene Ciudad de México cuando está a punto de llover, pero no acaba de hacerlo. Caminé como 20 minutos desde mi cuarto, por calles que conozco de memoria pero que ese día se sentían distintas, como si el orden de las cosas hubiera cambiado un poco sin que nadie lo hubiera anunciado. Encontré el portón verde. Toqué. Me abrió una mujer joven, de como 20 años, con cara de pocos amigos, que sin decir nada me señaló hacia adentro. La señora Remedios Castellanos estaba sentada en una silla de madera frente a un altar que ocupaba casi toda una pared. Tendría como 70 años. Era pequeña, con el cabello completamente blanco recogido en un chongo, y usaba una blusa bordada de flores amarillas que desentonaba completamente con todo lo demás. El altar era impresionante, no voy a mentir, no de una forma que te dé miedo en el momento, sino de una forma que te hace sentir pequeño, como cuando entras a un espacio que claramente no fue construido para ti. Había figuras de la Santa Muerte de todos los tamaños, velas de varios colores, flores de cempasúchil secas, fotografías, monedas, billetes doblados, frascos con cosas adentro que yo preferí no identificar. El olor era a copal, a cera y a algo más, algo orgánico que no supe nombrar. La señora Remedios me miró sin levantarse. «¿Qué buscas?», me preguntó. Sin rodeos, sin presentación. Yo le dije que necesitaba dinero, que estaba sin trabajo, que tenía deudas. Ella asintió como si eso fuera la cosa más normal del mundo, que probablemente para ella lo era. Me explicó cómo hacer la petición, una vela dorada, una oración específica que ella me enseñaría y una ofrenda de lo que uno pudiera dar. No importa cuánto, dijo, importa que sea de verdad. Me cobró 100 pesos por la vela y por enseñarme la oración. Me los cobró con la misma naturalidad con que uno paga el camión. Esa noche encendí la vela en mi cuarto. Recité la oración que me había enseñado la señora Remedios en voz baja para no despertar a Fermín. Me sentí ridículo, no voy a negarlo, pero también me sentí, por primera vez en semanas, como si estuviera haciendo algo, cualquier cosa, como si el simple acto de pedir, aunque Fui al día siguiente. El sueldo era menos de lo que ganaba antes, pero era algo. Pensé que eso era el milagro. Pensé que la cosa había funcionado y que ya, asunto cerrado. Qué equivocado estaba. El taller quedaba sobre la avenida Ermita Iztapalapa, en una zona que no conocía bien. Era un espacio grande con 3 fosas y capacidad para varios carros. El dueño se llamaba Heriberto Ángeles, un hombre de como 45 años, fornido, con una cadena de oro en el cuello y la costumbre de hacer chistes que nadie celebraba pero que él mismo siempre remataba con una carcajada. Heriberto era del tipo de persona que te cae bien los primeros días y luego se va revelando en capas, y no todas las capas son agradables. La primera semana fue normal, trabajo mecánico como siempre, cambios de aceite, frenos, suspensión. Los otros 2 mecánicos eran callados, trabajadores, no muy dados a la plática. Uno se llamaba Octavio, y el otro no recuerdo su nombre porque casi nunca estaba. Heriberto aparecía a media mañana, revisaba el trabajo, hacía sus chistes, y se iba a veces por horas. Fue en la segunda semana cuando encontré el dinero.
Estaba limpiando una de las fosas que era parte de la rutina. En un rincón, medio enterrado bajo tierra suelta y mugre de motor, había un paquete. No era grande. Estaba envuelto en plástico negro amarrado con cinta canela. Lo saqué sin pensar mucho, pensando que sería trapos viejos o alguna herramienta tirada. Cuando lo abrí, dentro había billetes. Muchos billetes. De 500, de 200. No los conté en ese momento porque algo en mí se congeló. Una especie de alarma que no hace ruido pero que te detiene igual. Lo envolví de vuelta. Lo metí en mi mochila. No le dije nada a nadie. Esa noche en mi cuarto lo conté. Eran 84,000 pesos. 84,000 pesos en una fosa de un taller mecánico en Iztapalapa, enterrados bajo tierra, envueltos en plástico negro. Yo me quedé mirando los billetes durante mucho tiempo, sentado en el piso de mi cuarto, con la espalda contra la cama, sin moverme. Pensé en la señora Remedios. Pensé en la vela dorada. Pensé en la oración que recité sintiéndome ridículo, y pensé que debería sentir algo distinto a lo que estaba sintiendo, que debería sentir alivio o alegría o aunque sea asombro. Pero lo que sentí fue frío. Un frío quieto y profundo que no venía de la temperatura del cuarto, sino de algún lugar adentro que no sé cómo describir mejor. No dormí bien esa noche. Me desperté 2 o 3 veces con esa sensación de que alguien me estaba mirando, aunque cada vez que abría los ojos no había nadie. La ventana que daba al pasillo tenía la cortina corrida, pero en uno de los momentos en que me desperté, me pareció ver una sombra que pasaba del otro lado. No me levanté a verificar. Me quedé quieto hasta que volvió a ser de día. A la mañana siguiente fui al trabajo como si nada. Heriberto llegó a su hora habitual, hizo sus chistes, se fue. Octavio trabajó en silencio. Yo también. Nadie preguntó nada sobre la fosa. Nadie parecía saber que ahí había habido algo, o nadie quería hablar de ello, que no es lo mismo. Pasaron 4 días. Yo no gasté el dinero. Lo tenía guardado en mi mochila, que nunca me quitaba, ni en el trabajo. Fermín me preguntó una tarde si estaba bien porque me veía distinto. ¿Distinto cómo?, le pregunté. Serio, me dijo, más serio de lo normal. Le dije que era el trabajo, que el patrón nuevo era complicado. Él asintió y no preguntó más. En el 5.º día, Heriberto me llamó aparte. Entramos a su oficina, que era un cuarto pequeño lleno de facturas y catálogos de refacciones y una foto enmarcada de un equipo de fútbol que no reconocí. Me ofreció un refresco, lo rechacé. Se sentó frente a mí y me miró de una forma que no era exactamente amenazante, pero tampoco era cómoda. ¿Encontraste algo en la fosa?, me preguntó. No sé qué cara puse. Sé que tardé un segundo de más antes de responder. No, dije. ¿Por qué? Heriberto me siguió mirando. Luego sonrió, pero era una sonrisa que no llegaba a los ojos. Nada, dijo. Es que a veces se pierden cosas por ahí. Herramientas, ¿me entiendes? Dije que sí, que entendía, y salí de la oficina con las piernas que no eran completamente mías. Esa noche no fui directo a mi cuarto. Caminé. Caminé sin rumbo por Tepito, por calles que conozco desde que era chico, por el mercado cerrado a esas horas, por la plaza donde había gruperos tocando para nadie. Caminé hasta que se me cansaron los pies y luego me senté en una banca y me quedé mirando el piso. El dinero seguía en mi mochila. 84,000 pesos que no eran míos, que probablemente nunca debí haber tocado, que me habían caído encima como cae una piedra grande, sin anunciarse y con consecuencias que no terminan cuando para el impacto. Pensé en regresarlo. Pensé cómo. Pensé que si lo regresaba tendría que admitir que lo había tomado, y que eso podía tener consecuencias distintas pero igual de malas. Pensé que si no lo regresaba, Heriberto ya sabía que yo lo tenía, o al menos sospechaba. Pensé que el dinero enterrado en una fosa de un taller en Iztapalapa no era el ahorro de nadie, no eran los ahorros de la abuelita ni la liquidación de un trabajador honesto. Era otro tipo de dinero, del tipo que uno no encuentra por accidente, o que si lo encuentra por accidente, es mejor fingir que no lo encontró. Pero yo lo había encontrado. La Santa Muerte me lo había dado. Eso era lo que yo había pedido. Dinero, y ahí estaba. 84,000 pesos en una fosa,
exactamente donde yo iba a estar limpiando, exactamente cuando lo necesitaba. Eso no era coincidencia, o sí lo era, y el universo tiene un humor muy retorcido. Volví a la vecindad pasada la medianoche. El pasillo estaba oscuro, la ropa tendida de siempre proyectaba sombras que a esa hora parecían otra cosa. Fermín ya no silbaba, su cuarto estaba en silencio. La señora Consuelo tenía la luz apagada. Me metí a mi cuarto, puse la mochila debajo de la cama y me acosté sin quitarme los zapatos. Al día siguiente no fui al trabajo. Mandé un mensaje a Heriberto diciendo que estaba enfermo. No contestó. Eso me pareció peor que si hubiera contestado algo. Fui a ver a la señora Remedios. La encontré igual que la primera vez, sentada frente a su altar. Me miró entrar sin sorpresa, como si me esperara, aunque yo no tenía cita ni nada. Le conté todo, el dinero, la fosa, lo que me había preguntado Heriberto. Ella me escuchó sin interrumpir, con las manos sobre las rodillas, con esa cara de quien ya sabe el final de la historia antes de que te la acabes de contar. Cuando terminé, hubo un silencio largo. Luego me dijo: «Lo que ella da siempre tiene precio. No el precio que tú decides, el precio que ella pone». No le pregunté qué significaba eso porque en algún lugar, debajo del miedo y de la confusión, ya lo sabía. Me dijo que tenía que hacer una ofrenda más grande, que tenía que agradecer y también pedir protección, que las dos cosas iban juntas, que el dinero que encontré era mío si yo tenía el valor de cargarlo, pero que cargar ese dinero significaba cargar también lo que venía con él. Me cobró otros 200 pesos, esta vez por una vela blanca y negra, y por enseñarme una segunda oración, que era más larga y que tuve que repetir 3 veces hasta que me la supe. Regresé al taller 2 días después. Heriberto estaba ahí, igual que siempre, con su cadena de oro y sus chistes que nadie celebraba. Me miró entrar, no dijo nada especial. El trabajo siguió como si la conversación en la oficina no hubiera ocurrido. Octavio me saludó con la cabeza. Yo trabajé. Nadie volvió a mencionar la fosa. El dinero seguía debajo de mi cama. Fermín me preguntó qué había pasado con el trabajo. Le dije la verdad, que el patrón había cerrado de un día para otro. «Qué raro», dijo. «¿Y te pagó lo que te debía?» Le dije que no. Él hizo un gesto con la boca, de esos que significan que el mundo es así y no hay mucho que hacerle, y se metió a su cuarto a cocinar. A los pocos minutos empezó a silbar esa melodía de siempre, y yo me quedé afuera escuchándola, tratando de identificarla, sin lograrlo como siempre. Eso fue hace 4 meses. No usé todo el dinero, pagué la renta atrasada, compré comida, conseguí un trabajo nuevo en un taller distinto, uno pequeño sobre la calle de Toltecas, con un dueño viejo y aburrido que nunca hace preguntas. El resto del dinero lo guardé en una lata de café dentro del closet. No lo toco. No sé bien por qué no lo toco. Cada que abro el closet y veo la lata, pienso en varias cosas al mismo tiempo y ninguna de ellas es completamente clara. La señora Consuelo ya no toca mi puerta de la misma manera. Ahora toca más suave, como si algo en ella también hubiera cambiado, o como si yo hubiera cambiado, y ella lo notara sin saber qué notar. Fermín sigue viviendo en el cuarto de junto, sigue silbando. Una noche hace como 3 semanas le pregunté de qué era esa canción que siempre silbaba. Me miró raro, como si la pregunta no tuviera sentido. «¿Cuál canción?», me dijo. «No he silbado nada». No discutí. Dije que me había confundido. A veces paso por la calle López Rayón. El portón verde sigue ahí. Una tarde me paré frente a él sin intención de entrar, solo mirándolo, y sentí esa misma sensación de cuando entré la primera vez. Esa sensación de ser pequeño frente a algo que no fue construido para ti. No toqué. Seguí caminando. No sé si lo que me pasó fue un milagro. No sé si la palabra milagro le cabe a algo que resolvió un problema, creando 3 problemas distintos. Pero tampoco sé si fue un castigo, porque estoy bien, estoy vivo, tengo trabajo, tengo donde dormir. Las cosas que pedí, en términos estrictamente materiales, se cumplieron. Lo que cambió es otra cosa. Es más difícil de explicar y no estoy seguro de que valga la pena intentarlo.
Es como si antes yo viviera dentro de una versión del mundo donde las cosas tienen una sola cara, y ahora vivo en una versión donde las cosas tienen dos, y yo puedo ver las dos, y no siempre sé cuál es la real. Hay noches en que me despierto y escucho pasos en el pasillo, no de Fermín, no de la señora Consuelo, pasos que no tienen urgencia, que van despacio, que se detienen frente a mi puerta un momento y luego siguen. No abro. Me quedo quieto, con los ojos abiertos en la oscuridad, esperando que pase. Y siempre pasa. Siempre sigue de largo. Pero regresa a la noche siguiente y a la otra, y yo ya me acostumbré a esperarlos, lo que tal vez es lo más extraño de todo. Que ya no me dan miedo esos pasos. Ya no me dan miedo porque me parecen, de alguna manera que no sé explicar del todo, una forma de compañía. Como si algo que no entiendo hubiera decidido quedarse cerca de mí sin pedirme nada a cambio, o sin pedirme nada todavía. La lata de café sigue en el closet. No la he vuelto a abrir.